Hola, bienvenidos a todos. Les damos las gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio de intercambio que tenemos desde la Escuela de Arquitectura y Diseño. Espero que estén teniendo un año o un inicio de año maravilloso. Y bueno, pues vamos a retomar nuestras actividades. Afortunadamente, alguna de las, oportunidades que nos ha brindado esta contingencia o la situación que estamos viviendo es pues seguir colaborando a distancia y seguir colaborando con personas alrededor del mundo. Y bueno, el día de hoy queremos compartir el espacio y agradecemos mucho que nos esté acompañando a Marianela Porras. Marianela es egresada de la universidad y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la presentación del curso, del taller en línea que tendremos próximamente desde la maestría en arquitectura de paisaje. Entonces, esto es un espacio para pues comentar acerca del tema y de los temas que vamos a estar hablando en el taller con Marianela, compartirles de qué se trata y solucionar dudas. En el chat de YouTube de acá de la transmisión nos pueden poner todas sus dudas o los comentarios que tengan al respecto y con gusto se los voy a compartir a Marianela. Y bueno, sin más, la presento para que nos pueda compartir ya su charla. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en línea de nuevo. Bueno, Marianela es arquitecta, maestra en arquitectura de paisaje por la Universidad Marista de Mérida y doctora en arquitectura por la Universidad de París y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura en Versalles. Marianela es investigadora en ciencias humanas y sociales y siempre le ha interesado combinar su práctica en la arquitectura con la enseñanza, con los viajes, la lectura, el cine y el arte de la conversación. Concibe el diseño como una práctica colaborativa e interdisciplinar y al diseñador como un mediador capaz de interpretar el contexto y sus procesos como partes integrantes del proyecto. Marianela, muchísimas gracias. Les comparto además pues que es una de nuestros mejores elementos de la primera generación de la maestría, entonces estamos súper orgullosos de ya poder colaborar con ella ahora de esta manera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Saraí, que estoy muy conmovida de tus palabras. Bueno, ahora en la presentación también yo les haré parte, ¿no? de lo que fue la universidad, lo que es la Universidad Marista en mi trayectoria. Es una institución a la cual le tengo muchísimo cariño y le debo mucho, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a ver la presentación y no sé si, creo que ahora ya deben de estar viendo la presentación. ¿Sí? Ya la vemos. Listo. Perfecto. Bueno, ustedes ya saben cómo se llama la conferencia, bueno, la charla, ¿no? Que es el mismo título del taller, que es Entendiendo el Territorio, Conceptos y Herramientas para la Práctica del Diseño. Antes de iniciar, pues un poco una recapitulación de cuál será la estructura de esta plática. Primero que nada, pues junto con los datos biográficos que Saraí ya les compartió sobre mi trayectoria, pues como que compartirles mi posicionamiento sobre lo que ya había comentado también Saraí de esta cuestión de la práctica colaborativa, de la sensibilidad en el diseño, bueno, es como yo lo llamo, desde una aproximación biográfica y justamente compartiéndoles ciertos elementos de mi carrera que han hecho despertar esta vocación de este diseño sensible. Algunos conceptos relacionados con el taller, evidentemente, que vamos a abordar. Vamos a ver también el resumen y el temario del taller y sobre todo cómo se van pues encadenando los conceptos y los elementos para dar lugar a algo, a un taller que yo quisiera que fuera muy práctico, muy aplicativo, o sea, que sí tenga elementos teóricos y de peso y de sustento, pero que logremos hacerlos operativos en la práctica del diseño. Un vistazo sobre algunas herramientas no es algo exhaustivo, porque evidentemente en el taller se verán muchas más cosas, pero bueno, me gustaría compartirles algunas reflexiones de algunas herramientas que les presento a continuación.
el programa ya más detallado del taller y bueno, dar paso, como ya lo ha comentado Saraí, a dudas y comentarios que pues me gustaría que se plantearan. Entonces, bueno, el punto número 1, ¿no? Esta práctica sensible desde una aproximación biográfica, tampoco quiero que trate una plática sobre mí, pero compartirles de dónde viene, ¿no? Entonces estuve haciendo un poco de arqueología en mis archivos. Aproveché estas vacaciones que no hice gran cosa. Bueno, vacaciones de Navidad. Estuve en Mérida, afortunadamente, después de 2 años. Y bueno, uno se reencuentra con uno mismo, sobre todo después de vivir el proceso tan intenso que como es terminar una tesis. Tuve la fortuna de presentar mi tesis doctoral en diciembre del año pasado. Y pues bueno, uno como que toma el tiempo también como de recapitular lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, hablando también del papel que jugó la Marista en mi formación inicial, pues bueno, yo inicio mis estudios de arquitectura en esta universidad, en la Universidad Marista de Mérida en el año 2000 y egreso en el 2006. A lo mejor alguno de los que nos esté viendo conoce alguna cara por ahí y no saquen cuentas de mi edad, por favor. Y bueno, esta formación fue muy sólida, la verdad, profesores bueno, hay muchísimos que quisiera agradecer, pero bueno, sobre todo Javier Muñoz, Alejandro Vales, Mario Peniche, bueno, no me alcanzaría toda la conferencia para agradecer a cada uno de ellos. Y también esta práctica del diseño como como algo que no empieza en la hoja del papel blanco, ¿no? Y con respecto a eso, yo cuando empiezo a dar, desde joven, comienzo a trabajar justamente con Alejandro Vales, y posteriormente en otros despachos, y a dar clases. Y una de las frases que me gusta mucho y que me, ¿cómo decir?, que me marcó al dar clases de teoría del arte en el ESAI, estuve 1 año ahí. Bueno, daba clases de teoría del arte, pero era la carga de filosofía era muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, releyendo textos del filósofo francés Michel Foucault, que es uno de los que encabezan la French Theory, la teoría francesa, en los años 60, 70, él decía algo que me parece muy cierto y sobre todo en el caso de nosotros en el diseño, ¿no? No vivimos en un espacio neutro y blanco. No vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, de diferencia de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas. Están las regiones de paso, las calles, los trenes, el metro. Están las regiones abiertas de parada provisoria, los cafés, los cines, las playas, los hoteles, y además están las regiones cerradas del reposo y del recogimiento. Entonces, es algo que es claramente pues, posmoderno y me parece muy importante en esta práctica de diseño tener esa capacidad y esa sensibilidad de darnos cuenta de que lo que nos rodea es mucho más rico, ¿no?, que lo que puede ser en un proyecto la hoja de papel en blanco, ¿no? Nunca nos enfrentamos a la hoja de papel en blanco. Y bueno, esta cita por eso me gusta y me aterriza un poco en nuestro tema. Posteriormente tuve la fortuna, además de ya ser docente de la Universidad Marista desde el 2011, de formar parte de la primera generación de arquitectura del paisaje. Y eso es pues una de las razones que me hacen realmente continuar en esta búsqueda por una práctica más sensible, más orientada hacia cuestiones no solamente de proyecto arquitectónico, sino también de cuestiones urbanas, y también va a ser muy importante para desarrollar esa sensibilidad de la cual les hablaba, ¿no? De lo que es el trabajo con el terreno, el trabajo de observación. Voy a hacer mucho énfasis en ello. Y bueno, otra cita, esta vez de una arquitecta mexicana, Cecilia González Flores, que trabajó en el despacho de Mario Lazo, y me gusta mucho porque me hace, o sea, esa cita de ella me hace pensar a lo que yo aprendí en la Marista, en esta maestría, en esta primera generación. Se aprende que el color blanco tiene más de 200 tonalidades y que nuestro cuerpo físico es el mejor escalímetro. Se aprende que además de plantas, hay piedras, hay sol, luz y amigos, gente que se reúne y ocupa nuestros espacios.
o sea, la importancia de finalmente, bueno, siempre hablamos del usuario, pero realmente observar al usuario, ver qué hace, cómo se comporta, darnos cuenta también de nuestra presencia en esos espacios y cómo interactuamos con ellos también como diseñadores. Y bueno, y la cuestión también de los lazos que se crean, ¿no? Haciendo proyecto, por eso subrayaba la cuestión de amigos, porque de esa experiencia, pues hice amigos, yo considero que para toda la vida, y tuve la fortuna de ser invitada a formar parte de este proyecto, el proyecto de la revista Landum, que ahora cumple, bueno, ya cumplió 5 años. Es una plataforma, fue la primera revista impresa de arquitectura de paisaje en México, una revista bilingüe, que nace de la necesidad de concebir la práctica del diseño y de la arquitectura, no solamente como construcción, sino como la necesidad de hacer un vuelco hacia la cuestión ecológica, bueno, por múltiples razones, por el deterioro tan fuerte que está teniendo nuestro planeta, por el cambio climático. O sea, eso nos obliga a todos, no por una cuestión, no tan solo es una cuestión ética, pero es una necesidad. Desde hace ya bastante tiempo se ha venido hablando y ahora ya esta es una necesidad fundamental. Entonces, por eso compartirles este proyecto. Bueno, ahí les puse una cita de menos concreto y más árboles. Bueno, creo que es muy claro el posicionamiento que teníamos en este proyecto, que afortunadamente sigue acumulando lectores en diferentes plataformas. Bueno, ahí abajo están una foto de mis colegas con los cuales empezamos esta aventura, y yo no me encuentro en ella porque de, en esa época yo estaba embarcándome también en otra aventura, aunque yo estaba trabajando con ellos a distancia. Me fui a estudiar y a vivir a Francia, en lo que también fue una decisión personal y una decisión de vida, pero para estudiar también una maestría en Historia Cultural y Social. Podría parecer extraño después de haber hecho una maestría en México, ¿por qué hacer esto? Y yo lo justificaba, y de hecho, gracias, afortunadamente tuve un financiamiento del CONACYT, porque realmente yo mencionaba que en la maestría de arquitectura del paisaje me interesaban como los paisajes, cómo van evolucionando y cómo se van entrelazando fenómenos sociales. Entonces yo quería como concentrarme en la cuestión de paisajes culturales y cómo se van, ¿cómo decir? Pues sí, entrelazando las diferentes historias, las diferentes temporalidades del paisaje. Y es con esta perspectiva que ingreso al laboratorio de la Escuela de Arquitectura de Versalles, que es uno de los laboratorios que se especializa desde los años 80 en la historia, la historia urbana. Entonces, bueno, algunas fotos de mis compañeros de promoción, los cuales también considero muy, muy buenos amigos. Y una de las fotos de las visitas de campo en donde teníamos oportunidad de cruzar, comparar documentación fotográfica, planos, y la idea era como que desmenuzar las ciudades y poder entender las diferentes temporalidades y los diferentes fenómenos que rodeaban la construcción de la ciudad. Y bueno, ya para terminar esta parte un poco biográfica, pero también de explicar también cuál es como mi posicionamiento para los que les interese tomar este taller y los que no también. Bueno, es un fragmento de un artículo que escribí en la última edición de Landum, en la cual participo evidentemente hasta ahorita. ¿Cómo se puede vincular el cosmos con la Tierra y volver a poner al ser humano en el centro de la experiencia? Y yo me respondo a mí misma a esta pregunta. La clave para volver a conectarnos con los ciclos naturales y astronómicos podría ser la observación. Los arquitectos, urbanistas y paisajistas debemos crear lugares propicios para aprender a mirar nuevamente con detenimiento, para volver a entender por dónde sale el sol, cuáles son las estaciones y de dónde viene el viento. Necesitamos desarrollar una nueva sensibilidad para entender nuestro entorno que se deteriora día con día de forma vertiginosa. Debemos crear un observatorio para volver a comprender que nuestro rol es infinitamente pequeño en este universo y al mismo tiempo fundamental. Entonces, bueno, esto era con relación a un artículo que tenía que hacer para la edición Paisaje y Cosmos, pero creo que, bueno, además Cosmos en una visión muy amplia, no es solamente el universo, sino
pues todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de observar, de tener conciencia y sensibilidad a diferentes grados nos debe ayudar y debe ser como el punto de partida de nuestra experiencia de diseño. Entonces, bueno, algunos conceptos para comenzar con esta cuestión del taller de territorio. Bueno, lo he utilizado en varias ocasiones. Ahora hablando, pues es evidente el concepto de lugar, ¿no? El concepto de lugar viene del griego topos, que en su definición propiamente es una porción de espacio. Pero el lugar hay que, como decir, separar, ¿no? Que es un concepto que puede ser manejado desde una óptica filosófica. O sea, tiene una existencia, puede tener una existencia física, pero algunos dirían que no. Es algo que está un poco como en debate, pero podemos decir que más que nada el lugar es un concepto más filosófico. Existe todo un debate al respecto de esto en la teoría del lugar, que empieza con Heidegger, y bueno, este teórico Guérin establece que algunas de las características del lugar es que tiene ubicación, tiene límites, tiene forma y un elemento, un componente muy importante es la carga simbólica que tiene el lugar. Por eso, bueno, les pongo como una cruz, ¿no? O sea, algo que se ubica, ¿no? Por eso límites y ubicación. Por eso les digo que la cuestión de la carga simbólica es importante porque si contraponemos lo que es el lugar con el no lugar, el no lugar que define Marc Gauguin es una crítica a la modernidad sobrepasada, por así decirlo, la sobremodernidad, que es un no lugar, son lugares anónimos, que son intercambiables, que no tienen sentido, que no tienen carga simbólica, o sea, son, voy a decir algo tal vez muy trivial, pero es un Oxxo, es un aeropuerto, es una estación, es algo que lo puede estar en un lugar o en otro y no importa. Entonces no tiene, pues no es un lugar, puede ser intercambiado. Son las cadenas hoteleras, son cosas impersonales. Y bueno, no sé si les ha pasado en algún momento estar en alguna ciudad que no hay referencias urbanas. Yo me acuerdo mucho del desarrollo de Francisco Montejo cuando era yo pequeña, y no había nada, no había las glorietas, no había nada, y todas eran casas iguales. Entonces era una especie de no lugar, o sea, no habían referencias. Entonces a eso se refiere este antropólogo por el no lugar. Entonces, bueno, un poco haciendo la contraposición de lugar y no lugar. Y bueno, tres definiciones que tienen mucho que ver también con lo que estamos, o con lo que vamos a explorar, son la noción de contexto, de entorno y de ambiente. En la primera, pues es en un entorno físico, de situación política, histórica, cultural o de cualquier otra índole. Ahí también es una definición poco concreta, o sea, un poco abstracta. O sea, tú puedes hablar de un contexto de algo literario, un contexto político, etcétera. Lo que está alrededor de un hecho, se puede decir así. El entorno igual es ambiente, es lo que rodea, y el ambiente igual, ¿no? Rodea algo o está o alguien como elemento de su entorno. Vamos a entrar con dos definiciones que son un poco más concretas, la de territorio y de paisaje. Y eso nos va a remitir también al título de la plática y del taller. El territorio viene del latín territorium, que es relativo a la tierra. Es una porción de superficie terrestre que pertenece a una nación, región, provincia. O sea, es decir, que hace referencia a también un lugar definido, pero por la cuestión como conceptual de la superficie. Ahora, hay una diferencia sustancial con paisaje, y eso sí es muy importante señalarla, ¿no? Paisaje viene de paysage, que es pays, que viene a su vez del latín pagus, que es país, y de age, el sufijo age, que hace referencia a mirada. Entonces, esta última parte es lo que hace la diferencia. Es una parte de un territorio que puede ser observada desde, perdón, hay una cuestión de formato, me disculpo, desde un determinado lugar. Y es un concepto que se ha ido construyendo desde el siglo XVIII, bueno, más bien desde el Renacimiento, podríamos decir, y que digamos que como que se estabiliza o se consolida en el siglo XIX, ya también como disciplina.
el paisajismo, por así decirlo. Pero paisaje como tal es una concepción sobre todo que se estabiliza en el 19. Y bueno, no voy a entrar en detalle de la historia del concepto porque es algo que voy a abordar también en el taller, pero al menos que sí estuviera diferenciado. ¿Por qué yo utilizo en el título del taller y de la conferencia el territorio? Porque, bueno, voy a regresar a la presentación, entendiendo el territorio. Finalmente, esa parte de entender el territorio nos va a transformar de alguna forma en un paisaje. Pero para no repetir nuevamente paisaje, creo que o sea, me parecía interesante jugar con esos términos y decir, bueno, al entender el territorio, finalmente ese territorio se va a volver un paisaje, un elemento significativo que pasa por mi percepción, porque no hay territorio abstracto sin la percepción del ser humano. Entonces, regresamos al territorio y paisaje, y bueno, resumen y el temario del taller, del cual estamos hablando. Bueno, los profesionales que trabajan con el desarrollo del hábitat humano y en general aquellos que intervienen en las áreas de diseño del espacio, diseño de mobiliario, arquitectura, diseño industrial, ciertas artes plásticas, se ven continuamente confrontados a realizar un análisis en los lugares en donde los proyectos tendrán lugar. Es algo obvio, ¿no? Pero hay que enfatizar. Esta operación del análisis es sumamente delicada y debe ser realizada eficazmente en los tiempos del proyecto. Eso nunca nos da tiempo de terminar como nos gustaría a veces el análisis. Siempre resultan breves, dada la complejidad que albergan los sistemas biológicos y culturales. El delicado salto entre el análisis del sitio hacia una propuesta debe ser efectuado por medio de una síntesis, como una forma de observar y de comprender y de tomar partido, gracias a diversos medios de representación y de conceptualización. Entonces, bueno, yo creo que este taller eso pretendería, ¿no? O sea, como que ir desmenuzando, o sea, desde la cuestión de las prácticas de inmersión, las prácticas de representación y para lo último pasar al salto de proyecto, pues ir tratando de ir jalando los hilos de los cuales podemos tomar para ir justificando una propuesta urbanística, arquitectónica o del tipo que se requiera. Aquí cabe mencionar que es un curso que no está solamente destinado a arquitectos, también puede ser cualquier persona que esté interesada por la práctica de diseño. Bueno, en esta charla, la cual ya estamos llevando a cabo, explicaremos algunos conceptos y técnicas que pueden servir como caja de herramientas metodológicas, los cuales serán desarrollados y aplicados en el curso. Es evidente que ahora les voy a presentar algunas de las cuestiones que yo he podido aprender en algunos años en mi práctica y también en las formaciones que he llevado a cabo en estos años, pero que al final, pues en la plática nada más se mencionan y en el curso la idea sería como hacer un taller aplicativo en el cual los alumnos pudieran ir de la mano desarrollando tal vez no todo un proyecto, pero a lo mejor una observación, una inmersión de terreno, un montaje, algún pequeño proyecto que sirviera para lo que necesitan. Bueno, el taller está estructurado en 4 subpartes, ¿no? La parte de conceptos iniciales, como lo que ya les presenté, pero mucho más desarrollado y cómo también esos conceptos van fluctuando con el tiempo hasta llegar a la época contemporánea, sin tardarnos mucho tampoco en esta cuestión de conceptos y de nociones, porque también es algo pesado y hay que ir pasando también a las cuestiones más operativas. O sea, estos conceptos hay que entenderlos para poderlos utilizar, nada más. Métodos de inmersión, ahorita les voy a explicar exactamente qué es, pero básicamente es cómo tenemos una lectura del lugar, del terreno, del territorio, cómo podemos penetrar, cómo podemos interrogar, ¿no? a un determinado lugar. Métodos de interpretación y de representación, porque finalmente no es solamente dibujar, puede ser fotografiar, puede ser sobreponer, hay muchas formas, ¿no? Algunos se sienten más cómodos con el dibujo, otros por el escrito, otras personas con la fotografía, otros tal vez con el collage. Entonces habría que entender, ¿no? los límites de cada método, pero tratar de combinar y de complementar. Y los métodos de traducción, o sea, cómo trasladamos todos esos datos
que hemos obtenido en el trabajo de campo, cómo podemos por fin pasarlo o materializarlo a una propuesta de diseño. Entonces, me parece que eso es un punto también muy importante para las personas que trabajamos en ese ámbito del diseño de hábitat. Bueno, y ahora entramos en la parte como un poco más precisa, ¿no? De un vistazo sobre algunas herramientas. Y bueno, empezaba sobre igual, abordando igual ciertos conceptos o tal vez jerarquías o tipologías, ¿no? O sea, el hecho de poder entender que no es tan como ni blanco y negro, ¿no? Esto que les presento de, bueno, paisajes naturales y paisajes culturales es una manera de llamar y que es más bien un continuo. ¿Cómo podría ser una clasificación de paisajes de acuerdo al tipo de intervención o al grado de intervención humana, desde los paisajes prístinos, que es prácticamente, son muy limitados, ¿no? En lo que es la superficie terrestre, los paisajes que son manejados, cultivados, o los espacios periurbanos, urbanos. Y bueno, esta clasificación puede ser, esta es una primera, pero puede ser, hay varias subcategorías. Y nada más para poder tener, ¿cómo decir? Las palabras, ¿no? Bueno, estoy trabajando un proyecto de una casa o de una escultura, pero estoy trabajando en un terreno o en un espacio periurbano, y poder definir un poco mejor donde estamos trabajando. Y bueno, también están los paisajes diseñados, que son los paisajes que son creados ex profeso por un conceptor, ¿no? O pienso, por ejemplo, el caso de Brasilia. Bueno, este que les pongo aquí es uno de los jardines de la UNESCO, de Isamu Noguchi. Los que son evolutivos significa que no son hechos ex profeso, pero que han más bien se han construido con el paso del tiempo, de los cuales habría que diferenciar los paisajes vivos o continuos, por así decirlo, y los relictos o discontinuos, como pueden ser, por ejemplo, las zonas arqueológicas, ¿no? En este caso les pongo, creo que es una imagen de Estrasburgo, bueno, es una ciudad histórica en Francia, y lo que es Tikal en Guatemala, ¿no? Que es una zona arqueológica. Y los paisajes asociativos, bueno, les puse un ejemplo más, bueno, para los que venimos de Yucatán es un paisaje que nos resulta muy familiar, que es un cenote en Yucatán, y asociativo quiere decir que puede ser natural de cierta forma, pero el ser humano lo asocia con alguna práctica o con alguna carga simbólica, ¿no? Por ejemplo, para los mayas era el inframundo, era un lugar sagrado, eran lugares sagrados, las cuevas y los cenotes. Entonces, en ese sentido, estos paisajes, aunque sean naturales, tienen una relación intrínseca con el ser humano y con las culturas. Y bueno, en cuanto a los métodos de inmersión, bueno, una primera aproximación, que es algo con lo cual muchos estamos familiarizados, es simplemente la visita del terreno y los reportes fotográficos, ¿no? Que puede ser algo como muy sistemático, ¿no? Como un proyecto que hicimos, y voy a referirme mucho a ese proyecto porque fue uno de los que desarrollamos durante más de un año en la maestría de arquitectura de paisaje en la Marista, que fue hacer un trabajo como de caracterización y de proyecto de plan maestro de la zona de la costa yucateca. Entonces, bueno, es muy sencillo, ¿no? Es un montaje de fotos con respecto a los diferentes puntos de observación, y se fueron haciendo como que posteriormente análisis suplementarios, ¿no? Pero bueno, es un primer acercamiento a este territorio. Obviamente es algo con lo que los arquitectos estamos muy familiarizados, ¿no? La cuestión de las notas, de los croquis y de las bitácoras, ¿no? Que, bueno, este es un ejemplo de Aldo Rossi, ¿no? Que bueno, es uno de los ejemplos de arquitecto que mantenía una escritura continua, ¿no? Y complementada con dibujos, y que realmente son como la pista para entender su trabajo y su forma de pensar, que se encuentran en Los Ángeles, en el Getty Research Institute. Y bueno, la importancia ¿cómo decir? De manejar una escritura continua y de anotar las reflexiones que tenemos con respecto a la observación de diferentes fenómenos urbanos o paisajísticos o
de cualquier tipo, creo que es una práctica muy interesante y que podemos trabajar también en el taller. La investigación documental, eso en mi caso es algo en lo cual yo pues como que me especialicé haciendo la maestría de Historia Cultural y Social. Y por ejemplo, bueno, cómo no es solamente encontrar la documentación, sino cómo se moviliza esa documentación. A mano izquierda yo les presento un plano del siglo XIX de la región que antes se llamaba Seine-et-Oise, que posteriormente cambió su nombre o su división geográfica, pero bueno, en esa época ese era su nombre, su denominación. Y lo que yo hice fue, por ejemplo, encontrar yo estaba trabajando historia industrial, todas las manufacturas que se encontraban en la región, y bueno, lo que hice fue ubicarlas en el mapa, hacerles categorías, bueno, clasificarlas y espacializarlas, situarlas geográficamente. A mí ya me empezaba a dar una lógica de implantación, o sea, ¿por qué más en esta zona, por qué menos en esa? No es solo encontrar el plano, sino también cómo movilizamos la información histórica que encontramos en archivos, ¿no? A la parte de la derecha es un montaje que hice, pero esta vez con fotos aéreas de otra zona que yo estaba estudiando también en este proyecto de investigación, que era transponer, o sea, los diferentes terrenos de la manufactura de cerámica de Cerro con planos históricos y con fotos aéreas para ir viendo cómo la mancha urbana se había desarrollado en relación o no con estas manufacturas. Bueno, y también dentro de los métodos de inmersión o las maneras como podemos interrogar o cuestionar al territorio y a sus actores, son los métodos de acción participativa, que en inglés se llaman PAR, pero si no es IAP en español. Es Participative Active Research. Y digamos que, bueno, nosotros formamos parte también de ese sistema. Y bueno, en las primeras dos imágenes son de un documental que se llama Península Azul, que fue realizado en 2014, los cuales yo utilicé bastante para el proyecto de la costa en la maestría de arquitectura de paisaje, porque daban muchos testimonios sobre la actividad pesquera, los problemas, y cómo los actores locales se posicionaban ante las dificultades. Y las dos fotos de abajo son de un taller que en el cual tuve la oportunidad de participar como asesora logística del colectivo artístico italo-mexicano Landwehr Circus. Fue su edición en 2018 y fue en Florencia, es el Arno Lab, en el cual es un proyecto en el cual se incluían personas migrantes trabajando de manera conjunta con jóvenes diseñadores y arquitectos de diferentes partes del mundo. Pues para mí fue un experimento muy interesante. Agradezco mucho a Pedro Camarena y a Ana Catarina Piras de la confianza, ¿no?, de integrarme a esta edición, porque fue muy interesante ver cómo pues multiplicar, ¿no?, los puntos de vista de las personas siempre enriquece el proyecto, ¿no? A veces uno piensa, no, es que las consultas, es que va a complicar, pero es necesario, porque de otra manera los proyectos se descontextualizan de lo que es su sustento social. Entonces es importante también dar cabida a los diferentes actores de la sociedad para ir entendiendo los puntos de vista. Y bueno, me remito un poco también a la experiencia de este taller de Florencia, que habían personas que pasaban y que decían que era horrible lo que estábamos haciendo, y personas que decían, oh, es magnífico. Entonces también ese acercamiento que hay con la comunidad para mí fue muy, muy importante, muy enriquecedor durante el proceso de diseño y durante los días que nos quedamos a ver cómo interactuaban estas instalaciones. Es un proyecto de land art, de arte de paisaje, y cómo la gente interactuaba con eso o no le gustaba, era también muy, muy enriquecedor, ¿no?
Bueno, otro método de inmersión podría ser la deambulación, ¿no? Aquí yo, bueno, hago referencia a un texto que me parece muy interesante. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a este autor, a Francesco Carreri, en Florencia, justamente en este Arno Lab. Y bueno, él en su libro Wallscapes, publicado en 2013 en la editorial Gustavo Gili, habla bueno, de la práctica del andar como una práctica estética, ¿no? De percepción del territorio y él hace como un recuento bueno, de la época prehistórica, ¿no? Que es lo que está la imagen a la izquierda, es como de una región en Australia, como ellos van como que concibiendo sus rutas como en relación a cuestiones religiosas. Y por otro lado, la emergencia o la aparición de las vanguardias, por ejemplo, surrealistas o de las prácticas de deambulación que se vuelven muy comunes en los círculos surrealistas, dadaístas de París, que se le llaman los flâneurs, que es como el flaneur es como el que deambula, el que vaga, o sea, realmente es la palabra sería vagar. Creo que en italiano él decía que era andare sonso, así como hacer el sonso, y como una práctica también de perderse y de una forma también de ir encontrando y orientándose por medio como de la vista, ¿no? No estar con el mapa, no estar con el teléfono, sino simplemente observar y como eso sirva como elemento de regulación y de tránsito, ¿no? Como la percepción como base de la movilidad. Y bueno, ya después van a ver, lo mencionaré ya en el curso, ¿no? Otras exploraciones como la ciudad archipiélago de Rem Koolhaas, que era como esta visión fragmentaria, ¿no? De que no, realmente lo que es la percepción de la ciudad y la ciudad, o sea, si tú ves un plano, las personas no perciben así la ciudad, las personas perciben fragmentos, ¿no? Y por ejemplo, Marc Desport, que es otro autor que me parece muy interesante, él dice que finalmente los medios de transporte, si vas a pie, si vas en bicicleta, si vas en coche, si vas en metro, juegan una forma de mediación entre nosotros y el paisaje. Entonces, siempre estamos como condicionados a la manera en la cual nos movemos para que vayamos viendo esto, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando caminas, ves las cosas con detenimiento, ves el suelo, cuando vas en vehículo o en automóvil, ves a lo mejor más los anuncios publicitarios, muchas señales pasan desapercibidas, y bueno, toda esta cuestión de la percepción del espacio. Y bueno, esto era un montaje que yo hice en la maestría de Historia Cultural y Social cuando yo trabajaba sobre estas regiones exmanufactureras o protoindustriales, y como yo pues igual haciendo esta práctica de deambulación o cuáles eran los elementos de las referencias que iba encontrando en el territorio y qué elementos me van haciendo encontrar rutas en esta práctica de deambulación. Bueno, la cuestión de la representación también y lo que es la identificación de las unidades de paisaje, sin que en el taller lleguemos a hacer un taller, ¿cómo decir? Una maestría, como la profundidad que se alcanza a ver en la maestría. Pero bueno, nada más saber, ¿no? Que una unidad de paisaje es como la mínima unidad la mínima unidad diferenciable de elementos en común, ¿no? Que podría estar dividida en unidades ambientales y en unidades antrópicas, ¿no? O sea, desde el ser humano, y cómo al cruzar estas unidades ambientales y antrópicas, pues al final de cuentas, y estas ambientales al mismo tiempo se componen de vegetación, de tipo de suelo, de clima, de toda una serie de capas, y al final nos quedan unos elementos pequeñitos que son estas unidades de paisaje, y eso es lo que nos permite cuando se hacen proyectos a gran escala, proyectos paisajísticos, y podrían ser en algún caso también urbanos, cómo podemos trabajar, ¿no? estas unidades, y nos permite hacer un análisis. Aquí, bueno, ya es como que el paso siguiente, ¿no? Ya en una representación ya no a mano, sino en 3D, perdón, en 2D, pero dibujado en computadora, y cómo estamos determinando
las unidades ambientales, ¿no? A partir de la morfoedafología, el clima, la vegetación, y nos da una fórmula ambiental. Aquí en esta tabla lo que falta es la parte antrópica, o sea, del ser humano, y ya nos queda como un mapa configurado por unidades de paisaje. Es algo como muy técnico, pero en el taller se mencionará, se trabajará un poco, pero sin llegar a una exhaustividad precisa, porque también tenemos que ver ¿cómo decir? Cuál es el perfil de las personas que se inscriben, y el taller tiene más la finalidad de ser un enfoque un poco más general, pero bueno, sin mencionar, ¿no?, qué son. Por ejemplo, aquí estas cuestiones de unidades, también aquí están apareciendo las unidades, pero ambientales en corte, ¿no? Para ver también esto, cómo se ve reflejado en estas unidades, cómo se ven reflejadas en un corte, y cómo los sistemas también, por ejemplo, el sistema hídrico va fluyendo, porque además esa es la cuestión de la representación, que cuando estamos hablando de paisajes y de elementos vivos, son cosas que es como un cuerpo humano, o sea, son cosas que tienen dirección, tienen movimiento, tienen flujos, no es algo fijo, sino es algo que en cierta estación es de esta forma, y entonces, como eso está fluctuando todo el tiempo, el reto, por así decirlo, de la manera de representar esto es cómo representarlo, ¿no? Y uno se dice, bueno, en la arquitectura es diferente porque la arquitectura es fija. Sí, pero también, por ejemplo, cómo representamos el asoleamiento, o sea, cómo ese elemento también interactúa con diferentes fenómenos que van fluctuando, ¿no? Y, por ejemplo, ahora también con la intensificación de los fenómenos ambientales, los huracanes y todo, o sea, cómo nuestras construcciones, cómo nuestro hábitat tiene que adaptarse a eso que va a venir en un futuro y se va a intensificar. Creo que tenemos que empezar a diseñar también, tomando y modelizando este tipo de cuestiones, ¿no?, que fluctúan y que están vivas. Y bueno, esto es un proyecto más artístico, ¿no? Es un artista que probablemente ustedes conozcan, es un artista estadounidense que se llama Gordon Matta Clark, que fue muy prolífico en los años 70. Y bueno, yo tomaba este ejemplo porque, sin ser un corte propiamente, pero él hace un proyecto artístico, un estudio sobre el subsuelo de París. Y él, por ejemplo, toma diferentes puntos de la ciudad y lo que hace es tomar fotografías. Por ejemplo, el tercero de la izquierda a la derecha es la Ópera de París. Y tú ves el edificio, pero no te imaginas las diferentes capas y los diferentes estratos y los niveles. Y él avanza hasta que llega a los subsuelos. Y él hace eso en diferentes partes de París y llega hasta las catacumbas. Entonces es como esta idea de que la arquitectura no es solo lo que está en la superficie, sino es realmente algo que es mucho más profundo, que interactúa con roca, con seres vivos, con personas. Entonces, entender este proyecto me parece muy interesante porque nos hace ver algo diferente que la punta del iceberg, que es el edificio, que es la fachada, pero nos presenta más como un sistema. Y pienso que este tipo de ejercicios de montajes fotográficos, sin hacer exactamente esto, pero podría ser una opción también, por ejemplo, para una persona que no es arquitecta, pero que es fotógrafa, de hacer una reflexión en este sentido. Bueno, otro método de representación que implica definitivamente un conocimiento más técnico es la cuestión del video. En la escuela donde tuve la oportunidad de hacer mi doctorado y mi maestría en Francia, en la Escuela de Versalles, hay talleres especializados en video, particularmente pienso en el profesor Gilles Paté, que propone a los estudiantes de arquitectura de, en vez de realizar una tesis, de realizar un video que sintetiza en 10 minutos ¿cómo decirlo?, una problemática de proyecto que se resuelve posteriormente en proyecto, pero es un ejercicio muy interesante de síntesis. No digo que pudiera ser fácil de realizar en un taller de un mes, pero pienso que a lo mejor si a alguien le gusta o le interesa la cuestión del video y sabe, tiene algún conocimiento, yo tengo conocimientos limitados, aunque he tomado cursos de montaje,
pero bueno, podría ser una opción de, por ejemplo, con el celular o con alguna cámara, poder realizar algunos videos y luego traslapar para poder entender, por ejemplo, cómo funciona un determinado paisaje, o por ejemplo, se me ocurre una grabación cámara fija de día y de noche, simplemente contraponer esas dos visiones podría ser interesante, ese mismo paisaje, ese mismo lugar, con esas dos perspectivas, o desde un punto de vista caminando, otro en vehículo, o sea, cómo el video podría ser una herramienta también para explorar las diferentes percepciones de un espacio y de un lugar. Otra posibilidad, voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya estoy sobre el tiempo, son los cortes transectos. Esto es una metodología que se utiliza relativamente hace tiempo en Francia. En particular, yo no estoy muy familiarizada, pero con los colegas de doctorado que están haciendo su maestría en paisajismo, su doctorado en paisajismo lo he hablado, son básicamente cortes en los cuales también aparecen las percepciones de los usuarios. Aquí es un ejemplo, ¿no? Bueno, está en francés, pero bueno, les leo una de las viñetas. Desde la apertura de IKEA, ya nada es como antes, hay mucho tráfico. Entonces, bueno, es interesante porque se presenta como el corte, con algunos zooms de la vegetación, pero también lo que la gente va diciendo, lo que la gente va pensando, como la percepción, como que entonces mezcla también la cuestión cultural con la cuestión natural, con la cuestión geomorfológica. Creo que es algo que, pues, que tiene mucho sentido trabajar con este tipo de herramienta. Planos arqueográficos, bueno, este es un profesor que trabaja la disciplina de la arqueogeografía, que es como tratar de determinar las diferentes capas de lo que ha sucedido, es como la arqueología, pero del paisaje a gran escala, y sobreponer estas capas. Es un poco algo que a mí me dio como la idea de hacer estos cruces con los planos, ir viendo cómo las manchas urbanas van creciendo, se van desarrollando, y también, bueno, esto fue de mi tesis de maestría también en Francia, o sea, como por ejemplo una manufactura había tenido diferentes etapas de construcción, y si eso había tenido relación con el desarrollo de una mancha urbana en el lugar en el cual se implantó, era una de las hipótesis, ¿no?, que yo manejaba en la tesis de maestría. Y bueno, ya pasamos a la última parte, que es la traducción al proyecto. Definitivamente hay una parte que uno no se puede saltar, ¿no? Después de analizar, de primero meterse al terreno, inmiscuirse, interrogar a los habitantes, al territorio. Luego pasa una parte de análisis y una de diagnóstico, que es detectar potencialidades y problemas en las diferentes unidades que hemos determinado. Esto es un ejemplo así un poco rudimentario, pero fue un ejercicio muy rápido que hice en la maestría. Y luego ya esto se pasa, pero eso ya en una cuestión, como decir, en un plan maestro regional, no todo el mundo va a manejar ese tipo de escala, pero siempre está bien tenerlo bajo la mano si algún día trabajamos un proyecto urbano. Cómo pasamos de las unidades de paisaje a, bueno, al diagnóstico, que es las problemáticas. Luego, cómo determinamos líneas estratégicas, políticas, estrategias, y lo aterrizamos en proyectos de paisaje o arquitectónicos o de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tipos. Lo que son los esquemas, o sea, finalmente todo ese análisis tiene que traducirse o tiene que irse como sintetizando por medio de intenciones, de flechas, de cuestiones, pues, que nosotros en diseño utilizamos mucho, ¿no? Que es como muy sencillo, como muy gráfico, y yo creo que este tipo de, ¿no?, la dinámica tiene que ser diferente. Y también combinado con visitas. Ahora, la cuestión de las visitas. Yo había propuesto los sábados hacer visitas virtuales. Es un poquito complicado por la cuestión del internet. Voy a ver qué me conviene más, si hacerlo en vivo, si el internet me lo permite, o pregrabar videos y luego transmitirlos y explicarlos en clase. Y también en los otros días, sin hacer visitas tan largas como las de los sábados. Por ejemplo, estuve experimentando con una plática que di en la Universidad de Ibero. Tuve el gusto de dar una plática sobre las ventanas de Chicago, otro tema que tiene más que ver con el paisaje cultural de la modernidad de la Ciudad de México.
pero pudimos hacer un recorrido vía Google Earth. Entonces yo iba explicando los edificios y nos íbamos posicionando, y también yo les había preparado fotografías antiguas, entonces podíamos ver el edificio ahora, pero también con fotos antiguas. Bueno, esa puede ser también una opción, no para los sábados, pero para otros días también que queramos hacer alguna pequeña visita o conocer algo que sea por afuera, algún proyecto. Ahora Google Earth y Google Maps proponen de repente herramientas pedagógicas interesantes para nosotros, y digamos que no va a estar, no va a ser solamente un contenido exclusivamente teórico, va a haber un contenido teórico, va a haber un contenido más práctico, más aplicativo, y también yo preveo que dentro de esas 3 horas podamos hacer visitas, podamos conocer proyectos y que podamos también como aplicarlo a un proyecto. La idea es que al final de las sesiones, la sesión 7, hubiera una pequeña presentación de cada una de las personas que participa en el proyecto, en el taller. Si hubieran muchas personas, podríamos hacer tal vez algunos equipos, no sé qué tan factible sea, pero bueno, esa es una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, ya el temario ya lo vieron, conceptos iniciales, métodos de inmersión, métodos de representación, métodos de traducción al proyecto, y ya lo que es la clausura. Hay 2 visitas. La primera me parecía interesante, dado que vivo muy cerca de ir a los jardines del Palacio de Versalles, en la parte en la cual explico cómo la noción del paisaje se va transformando y cómo estos jardines están planteados en relación a la cuestión de la percepción y de la perspectiva. Me parecía un tema interesante abordar desde esta parte histórica, y luego ir a hacer una visita. Y la segunda visita es un proyecto reciente de Françoise Hélène Jourda, que se acaba de inaugurar y que me pareció interesante porque era una reconversión de un hangar ferroviario. Y bueno, y es un terreno bastante amplio que tuvo que tomar en cuenta bastantes elementos. Está por confirmar, no sé si ese va a ser el proyecto el más adecuado, pero pienso que puede ser una intervención interesante. Bueno, aquí les pongo algunas referencias bibliográficas. Hay muchísimas más. O sea, la verdad es que esto es como que lo mínimo que di en la primera propuesta del curso. Sin que se asusten los que quieran participar. No significa que van a tener que leer toneladas. A mí lo que me gusta es como que siempre proponer lecturas, y bueno, pues el que quiere ir más allá va a tener material para ir más allá. Si yo puedo, también les daré artículos o algún material de referencia, sin que sea obligatorio, porque pues también considero que las personas que puedan involucrarse en este taller o están estudiando o tienen una actividad remunerada y no pueden tampoco dedicarle muchísimo, pero digamos que el que quiere ir más allá tenga las herramientas para hacerlo. Y bueno, creo que ahora sí, de mi parte, es todo. Quedan 3 minutos, pero por supuesto que podemos discutir con más detalle cualquier cosa. Muchas gracias, Marianela. Bueno, seguramente se van a generar muchísimas más preguntas a lo largo de la semana cuando esta charla llegue a más personas cada vez, pero por lo pronto te comparto algunas inquietudes que me han hecho llegar. Principalmente es el tema de los conocimientos previos. Si es necesario tener algún conocimiento previo en específico, y también está siempre la inquietud de si tengo que ser arquitecto para involucrarme en el taller o tengo que haber estudiado algo relacionado a. Sí, esas son como las inquietudes que me han hecho llegar ahorita. Sí, mira, yo, de hecho, a ver, vamos a regresar a Yo consideraba que realmente ¿cómo decir? No hay, de mi parte, no hay ningún impedimento para que una persona que está estudiando, por ejemplo, diseño industrial o diseño gráfico o artes visuales, bueno, voy a decir una locura, teatro, a lo mejor quieren hacer un performance en el paisaje, no sé. O sea, creo que puede ser muy interesante, y justamente esto es algo que me hizo pensar cuando estuve en el taller con Ana Caterina, y
y bueno, y con Pedro de forma remota, porque esa vez no pudo estar, esta cuestión interdisciplinar por ejemplo, trabajábamos con personas inmigrantes que estaban ahí, y era muy interesante porque habían algunos que tenían experiencia de construcción, habían otros que tenían experiencia pues de arquitectos, había otros que tenían experiencia de diseñadores, entonces todo eso era como complementario. Yo lo que les diría de conocimiento previo, pienso que sería muy interesante, digamos, que lo requieran para alguna práctica profesional o personal. No tiene que ser algo profesional, pero por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a mí me gusta mucho dibujar y quiero entender el territorio para poder representar mejor o poder acercarme de una manera diferente, para poder explorar, o por ejemplo, estoy haciendo documentales y quiero entender cómo el territorio, cómo el paisaje se compone de diferentes capas o de diferentes elementos. A lo mejor a un documentalista también le interesaría hacer un taller de estas cuestiones, ¿no? Podría enriquecer su práctica o podría también él o ella aportarnos conocimientos técnicos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea indispensable ser arquitecto, mucho menos ser paisajista, porque es una profesión, al menos en México, relativamente reciente. Yo creo que pues tiene que ser personas que estén motivadas, interesadas